Bien, ¿cómo me escuchan? Muy bien. Sí, bien, listo. Entonces, mire, ustedes tenían este documento con los ejercicios, con unos ejercicios de sistemas de puesta a tierra, unos ejercicios para calcular cuánto cobre, cuántas varillas, qué dimensión de la puesta a tierra, pues nos sirve y nos es útil para drenar todas las corrientes que puedan presentarse en caso de falla y pues para que sea un punto de referencia eléctrico, un punto común que permita mejorar la conductividad, o más bien, que permita mejorar el comportamiento y la protección del sistema eléctrico. ¿Listo? Entonces, miren, existe una herramienta, nosotros pues ya miramos bastante teoría de la puesta a tierra, no sé si están viendo aquí mi pantalla. Existe una herramienta con la cual pues uno puede hacer esos cálculos y unas primeras aproximaciones sin tener que comprar los elementos antes de comprarlos, antes eh, de inmiscuirse en la construcción de la puesta a tierra, pues uno eh, la modela, ¿sí? La simula. Como así, es una hoja de cálculo en Excel bastante sencilla. Eso sí, pues hay Profe, que, ¿sí? hay que ¿Me presentar escuchan? pantalla. Hay que presentar pantalla, creo. No estaba presentando. Ah, no estoy presentando pantalla. Todos están Sí, viendo sí mi está pantalla, ¿no? presentando. Yo la estoy viendo normal. A veces se queda un poco bloqueada y hay que salir y volver a entrar. A veces se pega ahí en el dispositivo, en el móvil. Bien. Sí, me hacía raro, yo la estaba presentando. Bien. Entonces, vea, les comentaba entonces que existe una herramienta para uno, antes de construir la puesta a tierra, simularla, calcularla y ahí sí comprar los materiales, ¿sí? Y tirarla a construirla. Y les decía, nosotros veíamos ya bastante teoría sobre la parte de la puesta a tierra, sobre el diseño, sobre el cálculo de la puesta a tierra, y pues hoy vamos a utilizar una herramienta que nos va a ayudar mucho. Eso sí, yo se las comparto al grupo, pero les advierto que no sé hasta qué punto sería utilizable en el celular. Yo la utilizo en el computador, ¿no? Lo que es una herramienta hecha con Excel. Me imagino que habrá algunas aplicaciones que te permitan manejar el Excel y hacer uso de esa herramienta en el celular. Listo, ya se los dejo ahí para que ustedes lo intenten un poco cada uno. Bien, entonces es una herramienta que nos permite calcular mallas cuadradas y rectangulares, eh, o sea, electrodos de puesta a tierra cuadrados o de forma rectangular, electrodos verticales y electrodos horizontales. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Así como también para hacer la clase muy práctica y muy rápida, pues vamos a solucionar estos ejercicios y a comprobar de que les quedaron bien con esta herramienta, ¿bien? Y que nos ayuda precisamente a modelar. Vamos a echarle un vistazo así rápido a la herramienta. Eh, Primero que todo, pues el cálculo de electrodo horizontal, si ustedes miran acá, los datos que están en azul son los datos que yo debo cambiar. Los datos que están, este dato que está en negro, que es la resistencia, pues es el resultado. ¿Listo? Entonces, repito, los datos en azul son los que yo altero. El primero es resistividad del suelo, que nosotros vimos la clase pasada, que es el dato más importante a la hora de hacer los cálculos. ¿Sí? A la hora. Nos va a indicar qué tan conductivo, qué tan resistivo o deja pasar la corriente ese suelo en el que nosotros vamos a enterrar la varilla o las varillas o la malla. Bien. Nos pide también el diámetro de la barra. Sí. El diámetro, pues entonces es, permítanme acá, para que de pronto vayamos aclarando esos conceptos acá. El diámetro, entonces, de una varilla de puesta a tierra es el grosor de esa varilla, ¿sí?
Casi siempre estos electrodos pues suelen ser redondos, ¿sí? Y el diámetro entonces sería la medida total, ¿listo? La medida de esa circunferencia es el diámetro del electrodo. Casi siempre ese es el símbolo que nosotros utilizamos para representar diámetro. En el mercado encontramos varillas diámetro 5 octavos, 3 cuartos, ¿sí? De pulgada, ¿no? De pulgada, 3 cuartos de pulgada, y podríamos encontrar, de hecho se pueden mandar a hacer de diferentes diámetros. Hay fábricas en Bogotá que fabrican estas varillas y podría uno mandarlas a hacer. ¿Listo? Sin Profe, embargo, sí, dime. el diámetro incide en mejorar la resistencia. Sí, sí. Y buena pregunta, porque a la final nosotros lo que hacemos es, para mejorar la resistencia de la puesta a tierra, y mejorarla quiere decir disminuirla, ¿cierto? Lo que hacemos es meter más cobre. ¿Sí? Si yo meto una varilla más gruesa, pues es más cobre el que, el que yo estoy insertando allí. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos el radio de un círculo y el diámetro sería 2 veces el radio. O sea, hasta acá sería el radio, este pedacito de acá sería el radio. Y 2 veces el radio, es decir, la longitud total, pues entonces sería el diámetro de la varilla. Este diámetro se tiene que dar en metros. Por eso vamos a ver, y de hecho, eh, aquí con la aplicación lo podemos ver, que si nosotros variamos ese diámetro de la barra, nos va a mejorar, y mejorar, obviamente, lo repito, es disminuir la resistencia. En la tabla del RETI, hablamos el RETI, ¿alguien se quiere conectar? Sí. En la tabla del RETI, hablámoslo por acá, pues tenemos nosotros lo que es, yo tengo acá el RETI 24, hablamos de esto que yo ya sé dónde está. Yo tengo una tabla que me da unos valores de referencia del sistema de puesta a tierra. Esos valores de referencia, pues, son los a los que queremos llegar para que cumpla con el RETI. Bien, a ver, eso es artículo 15, diseños, mediciones, valores de referencia del sistema de puesta a tierra. Listo. Nosotros, pues, casi siempre construimos, o lo que más se construye son acometidas en baja tensión. Entonces, aquí nos da que el punto neutro o de acometida en baja tensión, ¿sí? La referencia o el valor máximo de referencia de la resistencia de puesta a tierra es 25 ohmios. Entonces, vamos a guiarnos de que máximo nos dé 25 ohmios, ¿sí? Para lo que son instalaciones domiciliarias o comerciales en baja tensión. Bien, ¿entendido hasta ahí, muchachos? Bueno, entonces, lo mismo, el largo del electrodo también nos va, si yo aumento el largo del electrodo, pues estoy incluyendo más cobre, ¿sí? Estoy aumentando el cobre. Y hay dos formas de bajar la resistencia de una puesta a tierra. Son dos nomás. Una, aumentando el cobre, como les digo, aumentando el cobre aumenta. Y dos, mejorando la resistividad del terreno. ¿Qué quiere decir mejorar la resistividad del terreno? Entonces es tratar el terreno, ya sea con unos cementos o puede ser chatarra, con algún aditivo al terreno, o cambiando de hecho la tierra de ese pedazo donde vamos a enterrar, para que nos mejore la resistividad del terreno.
Y como su nombre lo indica, queremos que esa resistividad sea lo más baja posible. En terrenos arcillosos, en terrenos muy secos, con mucha piedrilla, estas resistencias suelen ser resistencias altas, pueden ser resistencias de 700 ohmio por metro, ¿sí? Como lo vimos en el informe que revisamos, y de ahí para allá uno se puede encontrar resistencias de 1000 ohmios, 1200, 1500 ohmios por metro. Entonces, llegar a un sistema de puesta a tierra con esa resistividad casi siempre implica que uno tenga que modificar el terreno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el cobre es costoso y tratar de bajar esa resistencia a punta de cobre, pues nos va a salir mucho más costoso que tratar el terreno. Bien. Entonces miren que aquí para electrodos horizontales, ¿están viendo mi pantalla? ¿Alguien se quiere conectar? No. Listo. Para electrodos horizontales, la disposición geométrica o la forma de ese electrodo, pues tiene sus propias fórmulas. ¿Sí? No es lo mismo allá o la fórmula para un electrodo enterrado horizontalmente, que sea una sola varilla, o para electrodos horizontales en forma de L, como está acá, o para electrodos, a eso le llaman tres brazos simétricos, o en cruz, ¿sí? O en asterisco, dos electrodos enterrados paralelo y en forma cuadrada. ¿Qué quiere decir enterrado horizontalmente? Pues que va en paralelo con el suelo, ¿no? Tenemos aquí el suelo, ¿sí? El terreno, que este es el pedazo donde yo voy a enterrar la varilla, y pues el electrodo iría enterrado horizontalmente. Bien. Lo mismo, si es un cuadrado, pues él estaría prácticamente a unos 50 centímetros de la superficie y no buscaríamos profundidad. Cuando la resistividad no es muy alta, pues, y de pronto el terreno también más abajo por acá encuentra una roca o piedra, esta es una buena alternativa para enterrar el electrodo, ¿sí? Bueno, miremos otro dato importante acá, es la longitud del electrodo. Y entonces les aclaro acá con el RETIE que mínimo la longitud que nos requiere el RETIE, voy a ver si la encuentro acá, es de 2,4 metros. 2,4 metros. Es decir, electrodos que midan menos, pues estarían incumpliendo con el RETIE. Por acá lo debe decir. Mírenlo acá. Si lo alcanzan a ver, el electrodo tipo varilla o tubo debe tener mínimo 2,4 metros de longitud. ¿Ven? Como un dato relevante, mire que ya llevamos dos datos del RETIE. Uno que son los valores de referencia para el punto neutro, que es 25 ohmios, y el otro de que nuestro eh, electrodo tipo tubo varilla debe tener al menos 2,4 metros de longitud. ¿Sí? Sé que las venden, no sé hasta qué punto, pero sé que las venden de menor longitud o las vendían, no creo que ya las vendan, porque pues antes no estaba este requisito. Bien, listo. Y la separación, el dato de la profundidad de enterramiento también, que la profundidad de enterramiento hace referencia pues a este espacio entre el suelo, ¿sí? Esa sería la profundidad de enterramiento, a este espacio entre el suelo y donde va a estar alojado el electrodo. ¿Alguna pregunta? No, ingeniero. ¿No? ¿Ninguna? Bueno. Entonces,
Está el dato de separación también, pero ojo, de separación entre electrodos. Y en este caso, en el de electrodos horizontales, solo se considera este dato o, o esta variable para brazos en paralelo, para dos brazos en paralelo, es decir, para esta disposición geométrica. ¿Listo? De dos brazos en paralelo. Bien. Ahora está el electrodo vertical. Hay otra, si ustedes ven acá, hay unas hojas, se le llama esto en Excel, y está entonces la forma de calcular la resistencia. Acuérdense que lo que está en negro es el resultado de electrodos enterrados verticalmente. Estos electrodos o las fórmulas que están acá son para electrodos enterrados a 50 centímetros del suelo. Bien. Lo mismo, tiene varias disposiciones geométricas. Un electrodo simple, ¿sí? O sea, una sola varilla, al menos 2,4 metros, pero esa longitud yo también la puedo variar. Bien. Y está dos electrodos en línea, y miren que ya aquí aparece una D, y esa D de separación es esta misma D. ¿Listo? Es esta misma, ese dato que tendríamos que ingresar. Y déjenme decirles una cosa, creo que también está aquí en el red y voy a ver si lo puedo detectar. Eh, mm, bueno, no vamos a perder tiempo con eso, esto me lo sé de memoria, y es que cuando tenemos dos electrodos separados, ¿sí? Que obviamente los vamos a unir con un cable, porque esto tiene que ir equipotencializado, pues esta distancia entre electrodos mínimo, no puede ser más cortica, debe ser 2 veces la longitud del electrodo. En el caso de 2,4, esto al menos debería ser de 4,48 metros, la separación entre ellos dos. No, pues lo podemos, de 2,4 sería 480, ¿no? De ahí para allá, sí, de ahí para allá, pues se permite más longitud, pero no se permite menos. Bien. No es recomendable poner las varillas tan juntas. ¿Listo? Eso es por un fenómeno de potencial que se genera sobre el suelo en caso de que haya falla y tenga que drenar esa corriente, pues la puesta a tierra. ¿Entendidos hasta ahí, chicos? Entonces miren que ya van varios datos, varias aseveraciones o argumentos que ustedes deben tener en cuenta, que no son difíciles y que espero estén tomando nota, ¿no? Y si no, pues vuelven y ven la clase, que me ayuda bastante, que repitan y miren las clases en el canal cuantas veces ustedes crean que es necesario. ¿Entendido hasta ahí, señores? Sí, señor. ¿Alguna pregunta, algún aporte? Profe, pues yo la verdad no sé mucho de entrar a la clase, entonces Tranquilo. no explico todo, pero pues ahí le voy entendiendo algo. Ah, listo, bien. No. Aquí venimos a aprender y a equivocarnos. Ustedes se pueden equivocar acá tantas veces quieran, ¿sí? La gracia es que no lo van a hacer ya en el trabajo, ¿no? Para eso aprendemos. Entonces, teniendo en cuenta estos datos, pues vamos a, la D no es, sería 0, ¿no? La separación en caso de un electrodo simple, pues sería 0, porque no tiene otro electrodo al cual haya que ingresar el valor de separación. Bien, está 3 electrodos en línea, otra figura geométrica muy utilizada, y electrodos en triángulo. Miren que acá esta también es muy utilizada, más que todo para líneas, para torres,
de transmisión, y bueno, también en una casa, en un comercio, y obviamente, muchachos, lo que les digo, la T no puede ser menor, o la distancia de separación tiene que ser mayor a 2 veces la longitud del electrodo. Bien. Entonces, miren que acá, al lado de donde yo ingreso los datos, pues está el arreglo. Me permite escoger el arreglo, bien, para yo poder entonces hacer el cálculo rápidamente. ¿Por qué nos beneficia tanto esta aplicación? Porque miren, señores, si ustedes se van y se ponen a ver acá más que todo, lo que es el cálculo de la puesta a tierra, pues tiene unas fórmulas que son elaboradas, que de hecho llevan un logaritmo natural y que pues si nos ponemos a hacer esto a mano, va a ser un poco más engorroso, podemos cometer errores de cálculo y como nosotros necesitamos llegar a una resistencia máxima o a un valor eh, menor a 25 ohmios, entonces si no encontramos con una varilla, nos toca poner otra varilla, repetir otra vez los cálculos hasta encontrar nuestros 25 ohmios, ¿sí? ¿Sí me hago entender por qué es tan útil esta aplicación? Bien, tenemos el primer ejercicio. Determinar la resistencia de puesta a tierra de una barra vertical con la siguiente condición. Nos dan la longitud de esa barra, 2 metros. Ojo que eso es para ejemplo, para cálculo, ¿no? Ya saben que no debe ser menor a 2,4. Tenemos el diámetro de esa varilla o barra vertical y tenemos la resistividad del terreno que se mide en ohmios por metro. 100, ¿sí? Ohmios por metro. Entonces, ¿cómo utilizamos la herramienta? Listo, nos dicen que es un solo electrodo. Escogemos la primera opción. Nos dan la resistividad del suelo, que son 100 ohmios por metro. ¿Sí? La longitud del electrodo, que son 2 metros. Miren que aquí se va alterando el resultado a medida que yo ingreso los datos. Si cambio los datos, ahí mismo me hace el cálculo. Y el radio del electrodo, entonces me dice que es de 0.008 metros. Ojo que acá vienen los datos en sistema internacional. Bien. ¿Y qué pasa? Que pues nosotros cuando conseguimos las varillas, las conseguimos es en pulgadas, ¿no? Pero fácil, ustedes se van a Google, que es el que lo sabe todo, todavía no utilizamos inteligencia artificial y buscan un conversor. De hecho, la aplicación tiene conversor de magnitudes. Lástima, no se las puedo mostrar ahorita porque me quedó la pantalla del celular en blanco. Ahora que está esta tarde. Entonces, si quieren, busquen, creo que es el último módulo de la aplicación móvil Electrician y usted busca un conversor de unidades. ¿Listo? Y rápidamente podría entonces uno llegar a saber, aquí tenemos el converter, medidas de longitud. ¿Qué quiero yo? Entonces, convertir de milla a kilómetro, aquí sería entonces eh, de pulgada, ¿cierto? De pulgada a metro, ¿no? A metro. A metro, aquí. Entonces, para la varilla de 5 octavos, pulgada a metro, 5 octavos, vamos a ver si me lo deja hacer. 5 dividido 8,
Eso sería 5 dividido 8, 0,625 pulgadas. Es otra forma de decirlo, ¿no? A nosotros nos la dan en un fraccionario, 625. Pero pues un fraccionario es una división. Quiero convertir pulgadas a metro, 0,02. Oh, aquí no está bien eso. ¿Qué nos está dando? Versión detallada. Vamos a ver acá. Y millón. 0,625. Pulgada. A ver, los decimales. Bien, entonces tenemos que 5 octavos. Está colocando coma en vez de punto. 5 octavos de pulgada es igual a 0,016 metros. Bien. Sin embargo, pues ahí ya el ejercicio nos la está dando en metros, 0,08 metros, y no hay una separación. Aquí ya tenemos todos los datos. 100 ohmios por metro, 2 metros de longitud del electrodo, el radio del electrodo. Ojo que aquí nos están pidiendo el radio. Nos están pidiendo el radio, entonces sería la mitad del diámetro. Miren que aquí, como les explicaba, venga, lo borro. Y de pronto para que los que no tienen claro ese concepto, pues en un círculo, me disculpa que no sea perfecto, yo tengo que el radio es desde la mitad hasta el límite de la circunferencia. El diámetro es la medida desde el límite de la circunferencia hasta el otro límite opuesto de la circunferencia. Por eso es que yo puedo decir que el diámetro en un círculo es igual a 2 veces el radio, o también puedo decir que el radio es igual al diámetro dividido 2. Ya aprendimos ya algo de trigonometría, de geometría. Bien, teniendo entonces estos datos, nos da una resistencia total de 47 ohmios. ¿Sí? Si yo construyera esa puesta a tierra con un solo electrodo, insertando ese electrodo vertical dentro de un suelo que tiene una resistividad de 100 ohmios metro, que lo medimos con el telurómetro, que es el primer paso que hay que hacer, pedir la resistividad del terreno, pues vamos a tener que con un solo electrodo, la resistencia de ese electrodo dentro de ese terreno me va a dar 47,01. Ahora hagamos el ejercicio aumentando el radio de ese electrodo. Como lo decía el compañero, aumentémoslo al doble, sería 0,016. ¿Qué pasa con la resistencia si yo aumento el grosor? Baja un poquito, ¿no? Baja de 47 a 41,5. No baja mucho, pero baja. ¿Listo? Sí. ¿Bajo qué? ¿6 ohmios? Bien. Entonces, cuando yo estoy tan cerquita del valor, esos 6 ohmios pesan, ¿sí? Si yo tuviera una resistencia que me estuviera dando 30 ohmios, pues disminuir esos 6 ohmios ya entraría dentro de los valores de referencia máximo para un punto neutro en baja tensión, como lo requiere el REPI. ¿Entendidos hasta ahí, muchachos? Ahora, quiero mejorar más. Venga, ¿qué pasa si nosotros
le ponemos la varilla como nos dice el RETIE, de 2.4 metros. Vamos a ver, le estoy metiendo más cobre porque pues estoy alargando la varilla. Miren todo lo que baja. Baja ya a 35,79. Bien. ¿Entendido hasta ahí, muchachos, lo que hacia dónde queremos ir y llegar con eso? Es que de pronto no tengan el computador, pero bueno, hay formas de acceder a un computador o bajarse una aplicación que sé que existen para poder manejar el Excel en el celular y que eso les funcione en el celular. Bien, vamos a tratar de buscar aquí para este ejercicio, para que entiendan un poco la herramienta o el comportamiento de la resistencia cuando yo varío los parámetros. Voy a dejar el parámetro de la resistividad del suelo quieto. No la voy a mover. Vamos a ver, aumentar la longitud. ¿Qué pasaría si yo en vez de una electrodo de 2.4 metros, lo alargo a 3 metros? Miren que ya se me empieza a acercar 29,82. Sí. Bueno, podría yo aumentarla a 3,5 metros, pero pues por, mm, por construibilidad, no se dice, por sentido común, digámoslo así, pues ya enterrar una varilla tan larga, a menos de que sea una subestación o unas instalaciones grandes de potencia, pues no es lo recomendable, ¿no? Y va a ser difícil que la encuentre ya más larga. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué harían ustedes? Sin variar la resistividad del suelo. Podría yo variarla, pero ¿qué otras opciones tengo? Bueno, vamos a ver qué pasa con dos electrodos en línea. ¿Listo? Y cómo, volvamos a los datos originales. De 2 metros, de 0,08 el radio, de esa varilla de 5 octavos, y la separación entonces entre ellos, mínimo debería ser 2 veces la longitud, es decir, 4 metros. Bien. Miren que ya me disminuyó a 35,26 ohmios. Ahora alarguemos un poco la varilla como nos dice a la longitud que nos dice el RETIE. Ya entonces disminuye un poco más a 32,31 y aumentemos el grosor. Nos da 28,63. Ahora aumentemos un poco más el diámetro y prácticamente entonces con un arreglo de 2 electrodos en línea separados, entonces ya ahorita 5 metros, ¿no? A 6 metros, 6 metros tendría que separarlo. ¿Listo? Miren cómo el efecto de la separación mejora la resistencia. ¿Alguien quería preguntar algo o aportar algo? Creo que era lo de los 6 metros, ¿cierto? Que no le había modificado. Entonces miren que ya con un arreglo de 2,4, es que se me hace raro que estaríamos cumpliendo, ¿sí? Con una varilla de 2,4 que se consigue en el mercado, del grosor de 0,016 metros y una separación de 6 metros. No importa que yo me pase de 2 veces la longitud, lo que importa es que no sea menor a 2 veces la longitud. Y miren qué pasa si yo solamente lo separo 5 metros, me aumenta la resistencia. ¿Sí? Por eso nosotros, cuando queremos mejorar la resistencia sin invertir tanto, digamos que yo tengo una malla acá, ¿sí? Y quiero mejorar aún más la resistencia. Eso se hace mucho también en las líneas de transmisión y se le
llaman contrapesos, que es colocar una varilla un poco lejana, enterrar una varilla y unirla a esa malla. Esta distancia de separación, que pues además estoy incluyendo más cobre por el cable desnudo que con el que tengo que unir la malla y el electrodo, a eso se le llama contrapesos y esta es una forma muy fácil, rápida y económica de mejorar la resistencia de puesta a tierra, los llamados contrapesos. Lo podría hacer yo en cada esquina. Bien. Y de esta manera mejoraría mucho más la resistencia porque miren que la distancia tiene un efecto grande en la resistencia total. ¿Entendido hasta ahí, muchachos? Sigamos entonces con el otro ejercicio. Bien, el segundo dice, una barra de cobre, ya ahorita sí de 2,4 metros, de longitud de 8 milímetros de diámetro, enterrada en un terreno con una resistividad de 50 ohmios metro, prácticamente la mitad de 100 del ejercicio anterior, tiene una resistencia de puesta a tierra y no la piden allá. Entonces incluyamos los datos a ver cuánto nos da. Ya no van a ser 50. Aquí no modifico porque son 2,4 metros y aquí nos están dando el diámetro de la varilla. Bien. Que debería. Y aquí nos piden el radio, ¿listo? Tengan muy en cuenta eso porque, vuelvo, lo repito, el diámetro es igual a 2 veces el radio. Como la aplicación me está pidiendo es el radio, pues yo debería dividir ese diámetro entre 2. Eso me daría 0,04. Y ya es para un electrodo simple, no tendría necesidad. Igual la fórmula, cuando yo le doy acá, por más números que tenga acá, la fórmula no se altera, ¿sí? Precisamente porque pues no incluye la medida de separación. Entonces, miren que coloque 0 o no coloque nada, o coloque un número muy grande, puede ser 1000, pues la fórmula, la resistencia total no se va a alterar. Si se altera es cuando yo escojo los otros arreglos. Bien. Entonces, miren que ya con una resistividad del suelo menor, con una varilla de 2,4 metros y el radio de electrodo de 0,04 metros, pues nos da una resistencia total de ese electrodo simple de 22,49 ohms. ¿Cómo la ven? ¿Bien? ¿Entendido hasta ahí? Recuerden que este dato de resistividad del suelo se saca o nos lo da el telurómetro y lo necesitamos medirlo con el método y con el aparato, el método Wenner y el aparato que es, en este caso, el electrodo. Bien, ténganlo en cuenta. Bien, miremos entonces el otro ejercicio. Aquí lo que estamos haciendo es comprobando los ejercicios para que no sea siempre la misma clase y solo teoría y solo, sino pues cosas prácticas que ustedes pueden hacerlo y que no son difíciles. Bien. Ese es muy parecido. No me voy a concentrar en ese. Quiero ver entonces la resistencia entre dos jabalinas o lo mismo, dos electrodos. Nos dan entonces la resistencia, nos piden calcular la resistencia equivalente de dos jabalinas que están separadas 5 metros. Con los mismos datos, resistividad del suelo, 50 ohmios,
el diámetro de la barra y la longitud. Prácticamente entonces acá lo que haría es alterar, uno, el arreglo, escoger el arreglo, y dos, la separación, que es de 5 metros, como lo dice el ejercicio. Bien. Entonces, ya tenemos que con dos electrodos separados 5 metros, prácticamente manteniendo las jabalinas con la misma longitud y con el mismo radio, pues vamos a tener una resistencia de 16,64. Estaríamos cumpliendo con el valor máximo de resistencia de puesta a tierra en acometido. ¿Cómo la ven hasta ahí? ¿Bien? ¿Entendido? ¿Algún aporte? ¿Entendieron? Bueno, chicos. ¿Qué más hay por acá? Creo que listo. Esta otra. Calcular la resistencia equivalente también de dos jabalinas que están separadas 5 metros, pero miren que ya la longitud cambia. 3,4 metros la medida de cada jabalina, y la resistividad es de 250 metros, de 250 ohmios por metro, y la distancia de 7,5 metros, que pues es mayor a 2 veces la longitud. 3,4 por 2 vendría siendo 6,8. Aquí estaría cumpliendo con que sea esa separación mayor. Entonces modifiquémosla. Ya son 250 ohmios por metro. Aquí serían 3,4 la longitud de esos electrodos que están separados, 7,5 metros. Me da entonces 60,65 ohmios. No estaría cumpliendo, pero miren que es porque la resistividad del suelo me juega un papel fundamental. Por eso es el dato más importante. ¿Sí? Miren que tuvimos los primeros ejercicios fue con 100 y con 50. Aquí prácticamente ya 250 viene jugando un papel muy importante. ¿Por qué? Porque va a ser más difícil llegar a cumplir con los 25 ohmios. ¿Sí? A pesar de que las varillas son largas de 3,4 metros y la separación es representativa, pues la resistencia aún no me cumpliría, por lo menos para el caso de baja tensión. ¿Qué tendríamos que hacer ahí? A manera de ejemplo, miremos qué pasa con tres electrodos en línea. Simplemente escogemos aquí el arreglo, parte izquierda, derecha de sus pantallas, y baja de 60,65 a 48,16 si aumento un electrodo. Y miremos entonces qué pasaría si esos tres electrodos no estuvieran aquí en línea, sino que estuvieran en forma de triángulo. Mire, ahorita lo que estamos haciendo es mirando cómo el arreglo o la disposición geométrica de los electrodos influye en la resistencia total. Entonces, cojamos tres electrodos en triángulo y miremos qué pasa. Nos da entonces 53,04. Miren que aquí nos da la opción de escoger cuál es el arreglo que más nos conviene. Siendo, pues, lo importante de uno, primero que todo, simular y anticiparse,
porque uno podría decir que 3 electrodos en triángulo van a hacer mejor disposición o mejor arreglo que 3 electrodos en línea. Y mire que no es así, ¿sí? Mire que 3 electrodos en línea nos da una resistencia más baja que 3 electrodos en triángulo. A pesar de que 3 electrodos en triángulo, si ustedes miran el dibujo, va a tener más cobre. Sí, va a tener más cobre que la disposición del arreglo en línea. ¿Por qué? Porque pues, va a tener 3 cables que unen los 3 electrodos en triángulo, y aquí pues no vamos a tener sino 2 cables, ¿sí? O 2 longitudes de 7,5 metros, a pesar de que son los mismos 3 electrodos. No siempre hay que mirar que un arreglo sea mejor que el otro. Bien, ¿cómo la vieron? Ahora sí van a hacer los ejercicios, van a hacer el taller y le pegan un repaso y una comprobación. Puede ser también con las fórmulas, que de hecho el taller lo trae. El taller trae las fórmulas para cada uno de los arreglos. Mire, inicialmente trae para un electrodo, electrodos verticales, una sola barra. Bien. Trae para malla, para electrodo horizontal. Bueno, aquí no están las fórmulas. Sí, miren. Entonces miren que para electrodos verticales enterrados a una determinada profundidad, pues trae para un solo electrodo, trae aquí la fórmula. Miren ya cómo la fórmula es más elaborada que si yo entierro ese mismo electrodo de manera horizontal. Pues la misma resistencia total sería igual a la resistividad del terreno sobre 2pi la longitud por el logaritmo natural de la longitud sobre A. A sería el diámetro del electrodo por raíz cuadrada de 3 veces la longitud más 4 veces t, que es la profundidad de enterramiento. Y bueno, ya se nos complica un poco más el chico, ¿no? Y hacer esto de manera manual, pues nos va a requerir más tiempo. Y lo berraco es que no le dé, ¿sí? Si no le da, entonces repita la fórmula, cambie el dato del grosor o de la longitud y vuelve y repita. ¿Sí? Es por eso que es mejor utilizar la aplicación. Estuve buscando la aplicación para celular y lamentablemente no la encontré. Encontré una, pero no la deja descargar para estas partes del mundo. Entonces no pude llegar porque la estuve buscando, no pude encontrárselas, muchachos. Esa es más difícil. Busqué por varios lados y no la encontré. Bien. ¿Cómo la ven entonces, muchachos? Los invito a que hagan el taller. Bien. Y comprueben. Bueno, este ya lo hicimos. Y comprueben que esto que pues estoy diciendo es verdad. Ojo, ojo con una cosa. Como hay varios métodos para calcular, ¿sí? Y de hecho aquí pues hay unas tablas que se utilizan para que el programa pueda ser automático. Sin embargo, esto está hecho con la IEEE 80-2000, que si ustedes miran el RETIE, la IEEE 80-2000 es una norma de cálculo de los sistemas de puesta a tierra. Todo esto viene normalizado, ¿sí? Ya viene sustentado en una norma. Y si ustedes miran acá,
los sistemas de puesta a tierra en el RETIE nos sugiere esa norma. Para el cálculo se tuvieron en cuenta los criterios de la IEEE 80. Miren que la tabla también me referencia esa norma. Bien. Entonces, es lo bueno también de esta. ¿Y qué es esta tabla? Esta tabla trae los datos del material con que está hecho, el tipo de material con que está hecho el electrodo, la conductividad, la temperatura de fusión, porque todos esos datos, más que todos estos datos se utilizan para lo que son mallas de subestaciones, mallas cuadradas o con rejilla. Bien. De hecho, el RETIE también trae esta tabla por acá. Por acá también trae, entonces, de acuerdo al tipo de electrodo, trae una tabla muy parecida, no es exactamente igual. Ah, mírenla acá, ¿sí? No está tan completa, pero también trae las constantes del material. Constantes, pues es un número que siempre va a ser el mismo. Miremos el cobre blando. La conductividad del cobre blando es del 100%. La temperatura, esta sería la temperatura TM de fusión, es de 1083 grados centígrados. Y esa constante, que a la final se utiliza, este es el numerito que se utiliza para las fórmulas, es 100. Miremos, por ejemplo, otro material, el aluminio. El aluminio tiene una conductividad apenas del 61%. La temperatura de fusión es de 6,57 grados centígrados y la constante es de 12,2. ¿Por qué se tiene en cuenta la temperatura de fusión? Se los voy a explicar un poco, para que también lo tengan en cuenta. Y eso es muy importante en las puestas a tierras temporales. ¿Qué pasa si llega y cae un rayo y se me viene por la puesta a tierra y encuentra un material como el cobre con una temperatura de fusión de más de 1000 grados, ¿no? 1012 grados, es 1083 grados. El rayo, cuando pasa aquí una corriente que de hecho va a ser muy alta, pues calienta el material. ¿Sí? Si esta temperatura de fusión es bajita, me va a derretir el material. ¿Sí? Prácticamente lo derrite, lo desaparece. Y en el caso de las tierras temporales, que yo tengo acá, pues, el, ah, el poste, el aislador, pasan las líneas, las 3 líneas, y yo llego y quiero trabajar ahí en ese poste, aplico las 5 reglas de oro, pongo a tierra y cortocircuito, bajo acá y la pego a la varilla. Este bajante, este cable también me tiene que resistir esa temperatura porque si no, él no actuaría o prácticamente estaríamos expuestos nosotros también a que el rayo nos pegue o esa energía nos afecte. ¿Sí? Por eso es importante el grosor de la varilla. Entre más grueso, más nos va a resistir esa corriente y el material. ¿Sí? Por eso relacionan el material y relacionan la temperatura de fusión y la constante de ese material que está relacionada con la temperatura de fusión. Entonces, tenía un dato para decirles sobre, bueno, entonces, ¿por qué estos datos? ¿O para qué?
tenemos nosotros mallas cuadradas y rectangulares. Si ustedes ven acá, ya para que son electrodos tipo malla o rectangular, hay que tener en cuenta que la mayoría de veces se utiliza para subestaciones o sistemas eléctricos de gran potencia. Pero miremos un poquito. Miren que aquí ya nos piden más datos. Miren que la tabla es un poco más grande y aquí ya nos calcula voltaje de malla y voltaje de paso. Entonces, ya aquí es más riguroso hacer, la entrada de datos es más rigurosa para hacer este tipo de mallas. ¿Y qué nos da, qué nos pide acá? Nos pide a nosotros la resistividad del suelo, la resistividad superficial. ¿A qué hace referencia esa resistividad superficial? Ya les explico. En las instalaciones, como subestaciones una subestación no solamente de la electrificadora, pues hay subestaciones en los centros comerciales, en los edificios, donde se aloja el transformador y todo eso. Siempre vamos, o casi siempre, no tiene que ser siempre, pues vamos a encontrar una placa, un piso, una placa de cemento de un piso en las subestaciones de la electrificadora, en este caso sí, pues encontramos es piedra, ¿sí? Que colocan piedra con un determinado grosor y a eso es que hace referencia esta resistividad superficial, que de hecho es bastante alta porque suele ser bastante alta, pues porque son piedras o cemento. Bien. Y nos piden como dato también el grosor, ¿sí? O el espesor de esa capa superficial, ¿sí? O sea, esta medida. Así siempre son 15, 20 centímetros. ¿Y por qué se hace esto en las subestaciones? ¿Y por qué se hace esto? Y ustedes dirán, no, pero profe, no queremos es que la resistividad sea lo menor posible. Pues cuando la persona está parada acá, ¿sí? Está haciendo algún trabajo, está caminando por allí y se genera un potencial en el suelo, un voltaje, y como encuentra que esta resistividad es grande, esa resistencia al paso de la corriente, en este caso sí nos está protegiendo, nos está dejando que ese potencial se encuentre con nuestros pies de manera directa y le está armando como una barrera de protección o de resistencia, ¿sí? Que sumado a la resistividad de los zapatos o a la resistencia de los zapatos, a la suela, nosotros pues, solemos llevar suelas dieléctricas, esto también tiene una resistencia o una resistividad más bien alta. ¿Sí? Y si le sumamos a eso que le ponemos un tapete, en el caso de los operadores de subestación, todas esas sumas pues nos van a proteger. Va a ser más difícil que a nosotros nos llegue un potencial peligroso entre los pies. Miremos aquí para lo que son mallas cuadradas, se lo estoy haciendo más que todo a base de información para que ustedes pues, la tengan y sepan cómo funciona ese comporte, pues, porque pues ya aquí diría que es más diseño de ingeniería. ¿Cómo viene dividido? Miren que viene dividido como por secciones, ¿no? Primero nos pide los datos del suelo, luego los datos de la geometría de la malla. Miremoslo un poquito. ¿Qué nos pide de la geometría de la malla? Pues qué tan largo es por un lado, qué tan ancho. En caso de ser cuadrada, pues estos dos valores serían iguales. Nos pide, en caso de ser una malla, nos pide el espacio vertical y el espacio horizontal. Les voy a explicar un poco. Obviamente esta información es importante porque ustedes van a tener que construir esa malla, ¿sí? Yo tengo acá, la malla puede ser cuadrada o rectangular y la tengo en forma de rejilla.
Esos son los espacios verticales y horizontales. ¿Por qué nos pide el espacio vertical y horizontal? Porque a menos de que sea cuadrada, si es rectangular, pues este espacio o esta medida no va a ser igual a esta medida. Aquí diríamos que en Y y aquí diríamos que es una medida X. Cualquier valor. Cuando uno coloca Y o X. Bien. Y de acuerdo a eso, y lo mismo para esta hoja. Aquí se alteran o se modifican, son los valores en azul. Porque cuando yo le digo los espacios, pues automáticamente me dice cuántos conductores verticales tiene. Aumentemos esto, que el espacio sea menor, que sea de 2 metros y de 2 metros. Miren entonces que de una vez nos aumenta la cantidad de conductores verticales y horizontales. ¿Por qué? Porque es como si yo estuviera metiendo otro conductor y armando una rejilla más densa. ¿Sí? Nos pide aquí también la profundidad de la malla con respecto al suelo. Nos pide la cantidad de varillas, si la malla tiene varillas enterradas verticalmente, es decir, yo puedo enterrar una varilla aquí, otra en las esquinas, pues aquí entonces meto la cantidad de varillas, o podría dentro de la malla también aumentar el cobre, en algunos puntos meter varilla, que de hecho se suele hacer mucho cuando vamos a conectar un equipo. Sí, sí, en el espacio de la subestación va un equipo, por ejemplo, el pararrayo, ahí suelo colocar e interconectar una varilla, o va la puesta a tierra del transformador de potencia, ahí se suele, además de tener la rejilla, enterrar una varilla verticalmente. Nos pide unos parámetros eléctricos, que es el tiempo de duración de la falla, y se los voy a recordar. El tiempo de duración de la falla, este sí es importantísimo. ¿Sí? El que ahí está como TS, es cuánto se demora el interruptor en abrir o despejar la falla. Eso lo trae pues la placa de características del interruptor. Va desde 1 segundo. Aquí de hecho hay unos valores ya preestablecidos. 1 segundo, vea, y va disminuyendo. 0,75 segundos, 0,5, medio segundo, hasta llegar a 0,05 segundos o 0,0833 segundos. O sea, un despeje de falla muy rápido. Y está el valor entonces de la corriente de falla, porque esa resistencia de puesta a tierra pues debe soportar la corriente de falla. Y nos trae un módulo donde uno puede calcular la resistencia, la corriente de falla de acuerdo a los parámetros del sistema. ¿Sí? Pues no voy a profundizar en eso, y él trae el dato de acá. Él trae el dato desde aquí. Bien. Bien. Ahí está alterada, pero lo debería traer el dato desde allí. Listo. Luego, en el otro módulo nos pide todo lo que tiene que ver con el conductor. Y miren que prácticamente trae todos los datos de la tabla, ¿sí? El TM, la temperatura de fusión, todo eso ya lo trae. Acuérdense, los datos en negro no debe alterarse. Lo que se altera es el dato en azul y el conductor. Escoger el conductor. Si yo, mínimo, conductores desnudos para puestas a tierra en calibre 2 AWG. Entonces, otro dato a tener en cuenta:
No, ingeniero, que es que yo le quiero meter un calibre número 8. No. ¿Por qué? Puede que le sirva y que le dé la resistencia, pero ¿qué pasa? Esto va a hacer unos esfuerzos mecánicos también. Y como es cobre, y cuando yo esté construyendo la malla, pues voy a tener que hacer esfuerzo mecánico, y la misma corriente también implica, la corriente de falla implica esfuerzos mecánicos sobre el conductor. Entonces, por eso, tengo entendido que lo trae el RETE también, ese parámetro, y es que mínimo el conductor debe ser de calibre 2, número 2, AWG, y de ahí para arriba. Pero entonces ya un calibre número 6, número 4, número 8, no es conveniente utilizarlo para construir una malla de puesta a tierra. Una malla, sí. También nos permite utilizar, escoger si la unión entre conductores va a ser soldada o con conector, empernada. La mayoría de veces se utiliza soldada. Bien. Y nos pide la temperatura ambiente, 30 grados centígrados o 40 grados centígrados en caso de que haga mucho calor. Si es en Bogotá, imagino que 20 grados, la máxima, ¿sí? No la del día, la máxima que se presenta en esa región o en ese ambiente. Bien. En el siguiente módulo nos pide unos factores ya para calcular la tensión de paso y de toque. Y prácticamente es escoger el peso de la persona, el peso promedio, obviamente. Trae dos nomás, 50 kilogramos o 70 kilogramos. Como nosotros estamos aquí en Colombia, pues las personas, el promedio sería de 50 kilogramos. Aquí, a diferencia de Estados Unidos o de Europa, el promedio sería 70 kilogramos, porque las personas allá tienen más masa muscular, son más altos y bueno. Bien. Entonces, de hecho, 50 kilogramos, pues es más exigente para hacer los cálculos que 70. Una persona con mayor masa muscular, más grande, podría soportar una corriente un poquito mayor o unas tensiones de paso y de toque. Y aquí ya son resultados. Entonces ahí ya nos da el resultado de la resistencia de la malla, de la corriente en la malla, del incremento de potencial sobre la superficie y de los voltajes de malla y de paso. Bien. Muchachos, ¿alguna pregunta hasta ahí? Como les digo, no hay necesidad de que ustedes manejen este tipo de información o de cálculo, porque ya es más elaborado, pero sí lo que son electrodos en vertical y en horizontal estarían capacitados para hacerlo y poder resolver los ejercicios también. ¿Preguntas? Profe, una pregunta, ¿esa malla en qué se construye una malla de esa? ¿En qué se construye? ¿En qué material? Sí, señor, la malla. La malla se construye con cable desnudo, en cobre o en aluminio. El RETIE permite utilizar esos materiales. Cobre blando, cobre duro, ¿sí? Cuando se utiliza soldadura exotérmica, acero también, acero inoxidable, varilla de acero recubierta con acero inoxidable, y por eso entonces, de acuerdo al material, nosotros tenemos que tener en cuenta la constante. Vamos a ver, encontramos, como para que lo miren, ¿no? Malla de puesta a tierra, subestación, que son así como las más, pues donde se puede mirar gráficamente
Miren acá esta foto. Hay que pensar que nos salga grande. Vamos a ver si nos la da grande. O yo la aumento acá. Miren entonces cómo más o menos sería la construcción de una malla para una subestación. Que dibujándola o mirándola desde otra perspectiva, sería de esta forma. Mirándola como en forma de diseño, pues yo voy a tener, mire, acá arriba la subestación, los equipos, y abajo la malla. Bien. Y ya después de construida, también la mido. Ojo, cuando se va a medir, se desconecta la malla de los equipos. Se desconecta todos los equipos precisamente porque lo que nosotros hacemos es enviar una tensión. Entonces energizaríamos las carcasas de los equipos. Sí quedó más o menos entendido. Bueno, miremos aquí de pronto una figura que nos dé. Miren, la soldadura es exotérmica. Aquí hay una ya que la están construyendo una más mejor. Vámonos a la página. Así quedaría la soldadura exotérmica. Y como ustedes pueden ver, es un cable desnudo. Es mejor el cable por conductividad que el alambre. Y pues uno ya no encuentra alambres de ese grosor. Lo fabrican es cable. Aquí entonces, ahí se ve la cuadrícula de la malla. No sé si la alcanzan a ver, ¿cierto? Esa sería una malla y está como yo creo que está como unos 80 centímetros, ¿cierto? Del suelo, de profundidad. Y ojo, lo primero que se construye es la malla, porque ya si usted monta los equipos, pues hombre, se le va a dificultar más hacer esa malla. Si monta los equipos antes de hacer la puesta a tierra, va a tener un chicharrón que no quisiera estar en él. Miren que aquí está todo despejado y lo primero que se construye es la malla. Y de hecho se ven ahí las cuadrículas, ¿no? O sea, las sequias, sí, que van formando una cuadrícula. No sé si lo alcanzan a notar. Vamos a ver de pronto otro dibujo. Ah, bueno. Eh, mm, 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 Miren la unión pernada, de la que habla ahí también, de la que habla ahí el REFIE. Esta es unión pernada, certificada. Después de que sea certificada la unión, podríamos reemplazar entonces la soldadura por conector certificado. ¿Cuál es lo malo con eso? El contacto. No, no es tan recomendable porque si no queda bien pernado, no queda bien apretado y además con el paso del tiempo se va generando pues moho y se va aislando el punto de conexión. Entonces no es muy recomendable. No se suele hacer de pronto para una casa, se coloca un conector, eh, para puestas de tierras sencillas y que no demanden tanta corriente de falla, que no tengan necesidad de hacer un drenado de una corriente de falla alta. Bien, muchachos, ¿tienen más preguntas? Les voy a compartir entonces la aplicación, el Excel, para que lo repasen y lo comprueben ahí con el ejercicio. Voy a dejar de grabar entonces, ya les comparto.